Hola, bienvenidos a Relatos en la Ventana. Hoy quiero leeros a Dino Buzzati, que es una de las figuras prominentes de la literatura italiana del siglo XX. Allí nació en Italia en 1906. En 1928, después de terminar sus estudios de Derecho, empieza a trabajar como periodista en el Corriere della Sera. Y durante toda su vida trabajó en este periódico, fue periodista, cronista, enviado especial, cubrió guerras, vivió en ciudades como Jerusalén, Praga, Tokio, Nueva York, entre otras, como enviado de este periódico. Es decir, que toda su carrera profesional estuvo alrededor del periodismo y también empezó a los años 30 a publicar novelas. Su novela más conocida, de 1940, es El desierto de los tártaros, que publicó después de haber estado como cronista en las guerras de África. El desierto de los tártaros le logró un gran reconocimiento internacional y a partir de entonces todas sus novelas y volúmenes de relatos fueron muy bien recibidos en todo el mundo. Y también, a partir de la década de los años 30, comienza a publicar periódicamente relatos breves en el propio Corriere della Sera, y estos relatos cada tanto se recopilaban en forma de cuentario y se publicaban para su difusión internacional. El último de ellos es este que yo tengo en las manos, se titula Las noches difíciles y fue publicado en 1971, meses antes de su fallecimiento. Dino Buzzati falleció en enero de 1972. Pues bien, de este libro de Las noches difíciles os voy a leer uno de sus cuentos titulado El influjo de los astros. De paso por Milán durante un viaje al extranjero, mi amigo Gustavo Ceriello, al saber que el domingo siguiente tenía que ir a Masta, donde vive él, para enseñarle un cuadro mío al gran coleccionista Fossombroni, se empeñó en darme las llaves de su casa, donde ya me había alojado anteriormente para que pasara allí la noche. A Masta voy siempre encantado. Aparte del esplendor de la ciudad, la gente es cordial y amable como no me he encontrado en ningún lado. Llegué a Masta en avión el sábado por la noche. Encontré, como me había dicho Ceriello, el piso en perfecto orden. Es un amplio ático en un barrio residencial construido recientemente sobre una pequeña colina de la periferia. Desde arriba se goza de una gran vista sobre la inmensa ciudad. Antes de acostarme me entretuve hojeando en el estudio de Ceriello unos libros antiguos de astrología. Como se sabe, Masta es la capital de la astrología por excelencia, pues allí se cultiva con un empeño y una seriedad desconocida en otras partes. De ahí que esté orgullosa de su Instituto Superior de Ciencias Astrológicas, una auténtica universidad con más de 2000 estudiantes llegados de todas partes del mundo. El propio Ceriello, músico de oficio, es un entusiasta aficionado a la astrología y durante largas veladas había tratado de explicarme a mí, un escéptico reconocido, las extraordinarias posibilidades, al menos teóricas, de prever el futuro y descifrar el destino de cada persona a través del estudio de los astros y de sus respectivos movimientos. En una mesa del estudio se amontonaban los ejemplares de los últimos meses del Monitore degli Incontri, un diario que se publica en Masta, íntegramente dedicado a estos estudios. Es una publicación de 12 páginas a gran formato, donde figuran en su mayoría horóscopos muy detallados de carácter general y particular. Cuenta, por ejemplo, con una sección política, otra de negocios y una columna sobre la situación sanitaria, además de la sección dedicada a los pronósticos individuales según año de nacimiento, profesión, sexo y hasta color del cabello. Hojeando las páginas, comprobé que los diagnósticos y pronósticos no se basaban solo, como sucede con los nuestros, en la posición de los cuerpos celestes de nuestro sistema solar. Los cálculos tenían en consideración también estrellas muy lejanas, desconocidas para los profanos. Busqué en los últimos números horóscopos que pudieran atañerme a mí personalmente, pero no había. Todas las previsiones se referían solo a la región de Masta. Ampliar la investigación a los otros territorios, evidentemente, hubiera sido demasiado complicado y económicamente poco remunerativo. Aunque era una época muy calurosa, dormí muy bien. Me despertó el sol filtrándose por las persianas. Al recorrer el pasillo para ir al baño, reparé en una cosa blanca en el suelo. Era el dominical del Monitore, con un encarte a color que un repartidor había pasado temprano por debajo de la puerta de la calle. Lo recogí y lo miré. Como todos los días destacaba un gran titular a toda página que resumía la situación de la jornada. Decía: «Mañana de deplorables contratiempos, contrariedades y molestos percances». Por lo general, los horóscopos infaustos se anunciaban en el Monitore de forma interrogativa. Sin embargo, para compensar el título traía una tercera línea en caracteres menos destacados. «Seguirá repentina mejoría».
tras lo cual exhortaba a la prudencia, sobre todo a los excursionistas domingueros, los automovilistas, los cazadores, los alpinistas y especialmente los bañistas. Recomendaciones obviamente algo tardías, ya que la mayoría ya había salido hacia las colinas, los montes, los lagos y el mar a primera hora de la mañana, cuando todavía no había salido el periódico. Por otra parte, Cheriello me había explicado que no era posible establecer horóscopos exactos para el día, sino extrayéndolos de observaciones astrales hechas durante la noche anterior. Es cierto que el movimiento de los cuerpos celestes se podía calcular con anterioridad, pero dada la cantidad de astros tomados en consideración, en cada ocasión se necesitarían años de trabajo. En la quinta página, después de los horóscopos individuales, venía publicada hasta una lista de los habitantes de Masta a quienes el influjo negativo de aquella mañana podía resultar especialmente peligroso. Me sobresalté al comprobar también el nombre de Cheriello. Menos mal que aquel día se encontraba muy lejos, prácticamente fuera de alcance. Hasta entonces, a decir verdad, no le había dado el mínimo crédito a la astrología, pero nunca se sabe. Me propuse poner en todos mis actos, al menos durante unas horas, la máxima cautela. Puesto que me encontraba en Masta, después de todo, también yo me hallaba inmerso en aquel supuesto campo astral pernicioso. ¿Llevarían en parte razón los astrólogos del Monitore? En casa de Cheriello, hombre meticuloso, todo funcionaba siempre a la perfección. Y sin embargo en el baño observé de pronto que el desagüe del lavabo estaba atascado y que le costaba tragar. Precisamente a causa de aquel atasco, una vez que terminé de lavarme, puse cuidado en cerrar bien ambos grifos. ¿Quién sabe? Quizá con el de la derecha hice una fuerza excesiva. Lo cierto es que se oyó un crack y la llave se pasó de rosca y el agua empezó a salir a toda presión. Menudo lío. En pocos instantes el lavabo iba a llenarse de agua y comenzaría a rebosar. Por suerte la ventana estaba cerca. Corrí a la cocina para coger una cacerola con la que poder tirar el agua fuera a medida que se iba acumulando. Por si fuera poco, al entrar en el baño tropecé con el Monitore que debía de haber dejado caer al suelo y quedé tirado cuán largo era, torciéndome de mala manera una muñeca. Despotricando, me puse pues a vaciar por la ventana el agua inexorable. Pero ¿de qué iba a servir aquel laborioso afán? Era evidente que no podía quedarme así hasta la mañana siguiente cuando llegase la asistenta, porque ese día descansaba. ¿Avisar a alguien? ¿Pero a quién? En la casa no había portero. Pedirle entonces ayuda a algún inquilino para que me indicase un fontanero cercano, pero era domingo, como para encontrar un fontanero. Pensé en las estupendas alfombras antiguas del estudio y del cuarto de estar a las que Cheriello tenía tanto apego y que dentro de nada habrían quedado anegadas. Pensé en los daños a los pisos inferiores cuando probablemente la inundación se filtrara. Lo único que se podía hacer era llamar a los bomberos. ¿Pero qué número tenían los bomberos? Renunciando a luchar contra el agua, corrí al vestíbulo donde estaba situado el teléfono, pero no encontré las guías. Abrí febrilmente los cajones de los muebles más próximos. Nada. ¿Dónde habría metido el ordenadísimo Cheriello los condenados tomos? Tampoco podía, hubiera sido una indiscreción, hurgar en todos los muebles de la casa. Corrí al dormitorio y me puse lo imprescindible para resultar presentable. En el momento en que salía al rellano para pedir el número de los bomberos a un inquilino cualquiera, me di cuenta de que no había cogido las llaves del piso. En aquel preciso instante una corriente de aire cerró de golpe la puerta. Me había quedado encerrado fuera. Una desgracia tras otra. Lamentándome, maldiciendo, llamé a la puerta de enfrente. 1, 2, 3 veces. No abrió nadie. Al otro lado de la puerta de Cheriello oía el fragor del agua chorreando fuera del lavabo. Bajé un tramo de escaleras y llamé a un piso de abajo. Fue a abrirme una dulce viejecita que se asustó al ver mi aspecto. Me costó trabajo calmarla y explicarle la situación. Las guías están ahí, me dijo al fin, en esa estantería, pero fíjese que esta mañana el teléfono no funciona. ¿Por qué no funciona? ¿Quién sabe? Ahora sonreía indulgente. Lo han cortado en todo el edificio. ¿Y dónde está el teléfono público más próximo? No sabría decirle, señor. De ordinario uso el mío. Digo yo que habrá algún bar por los alrededores. Oh, es posible, es posible. Salí fuera a la carrera bajo un sol tórrido. Las calles estaban desiertas, parecía un barrio abandonado. Una fila de coches aparcados a ambos lados, ni un alma. Era un maldito barrio residencial prácticamente sin tiendas. Al menos medio kilómetro hasta encontrar un bar. ¿Tenía teléfono? Tenía. ¿Funcionaba? Sí, claro, funcionaba. ¿Tenía guía? Tenía. Al otro lado de la línea, el operador de los bomberos, al ver mis apuros, soltó una carcajada filosófica no exenta de bondad. Mire, señor, esta mañana tiene que ser algo más serio que un grifo. Desde el amanecer no han dejado de llamar. Todas las brigadas han salido. ¿Y entonces? Entonces tomo nota, señor. En cuanto sea posible le atenderemos. ¿Dónde habría llegado mientras tanto la inundación?
Podía ver con la imaginación aquella preciosa comunidad de propietarios transformada en una fontana di Trevi y enfrente un rugiente coro de feroces imprecaciones. Le pregunté al del bar si conocía a un fontanero. «Mi tío, ¿le vale?», repuso. «Es muy bueno trabajando». «¿Y le podría llamar?». «La cosa es que no sé a qué hora vuelve. Hoy se ha ido a pescar». «¿Pero de qué iba a servirme un fontanero si no iba acompañado de un cerrajero que forzara la puerta?». A excepción de Ceriello, al único que conocía en la ciudad, y solo por carta, era al famoso Fossombroni. Pero naturalmente tampoco él estaba. Me esperaba hasta las 11, después iba a salir y no sabía por cuánto tiempo. Con el corazón en un puño fui de calle en calle, de casa en casa, rogando, suplicando, y todos eran amables, comprensivos, participativos. Pero era domingo. Los fontaneros de paseo y los cerrajeros todos de excursión. De repente se fue el sol. Con la velocidad propia del estío, los nubarrones iban invadiendo el cielo. Miré la hora. Durante casi 3 horas había estado dando vueltas como un loco. Era la 1:30. Para entonces la casa de Ceriello, por no hablar de los pisos de abajo, debía de ser un Niágara. Y el Niágara también llegó del cielo. Cataratas de lluvia que azotaron y despoblaron en un santiamén las calles. Ahora a encontrar un taxi. Era de risa. Sin aliento caminaba a duras penas entre los charcos. A esa hora, pensaba, los bomberos quizá hubieran llegado a casa de Ceriello. Yo también tenía que estar allí, era lo mínimo. Pero no vi coches rojos delante del bloque cuando me aproximé, calado de la cabeza a los pies, más muerto que vivo de cansancio y de rabia. Una vez descargado el huracán, el cielo empezaba a abrirse. Miré hacia arriba, al ático, buscando los signos del aluvión, pero todo parecía normal. «Dino, ¿qué haces en ese estado? ¿Qué ha sucedido?». Me volví. Repentina mejoría. Había anunciado el monitore. Ceriello en carne y hueso estaba bajando de un taxi. Al saberme en Masta, había anticipado el regreso por estar algún tiempo conmigo. Balbuceando azoradamente, le expliqué el desastre que había armado. Curiosamente él se quedó impasible. Luego le dio por reír. «Venga, vamos a ver, tal vez la catástrofe no sea tan tremenda». Salimos del ascensor. Qué extraño, el rellano estaba seco. Abrió la puerta. Qué extraño, el suelo del vestíbulo estaba seco. Sin embargo, al otro lado se oía aquel siniestro fragor. El cuarto de estar también estaba seco, y el estudio. Entramos en el baño. El agua, derramándose por el lavabo, fluía por las baldosas e iba a desembocar con su gorgoteo bajo una rejilla de latón prevista por el precavido Ceriello y en la que yo con los nervios no había reparado. Lo único empapado era el ejemplar del monitore apelmazado en el suelo, de modo que, del funesto titular, solo se leían las letras. «¿Ahora nos crees?». Este es el relato El influjo de los astros de Dino Buzzati. Espero que os haya gustado.